Hola mis Jessicas, qué emoción prepararles otra maravillosa clase. Hoy recuerden mi juiciosita, la fecha, pegar el taller si no lo tienen, lo copian y vamos a comenzar con nuestro para meditar. El para meditar de hoy lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 24 que dice así: la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Qué significa inalterable, mis Jessicas? Que no cambia, que su amor por Dios no depende de su estado de ánimo, que siempre, en todo momento vamos a amar al Señor independiente de las circunstancias, independiente si estamos en momentos de mucha felicidad o si estamos en momentos de mucha presión, que siempre busquemos a Dios, mis Jessicas. Las amo mucho y vamos a empezar con el taller que hace referencia a conjuntos. Entonces, comencemos con el concepto de ángulo. ¿Qué es un ángulo, mis Jessicas? En todo el cuerpo tenemos ángulos. Miren, vean. Con la mano yo estoy formando un ángulo recto, un ángulo obtuso, un ángulo llano, un ángulo agudo y puedo formar muchos ángulos con todas las partes de mi cuerpo, mis Jessicas, hasta con los ojos. Entonces los ángulos los vemos en toda parte de la vida. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la intersección de dos rayos que tienen origen en un punto que se llama vértice. Por ejemplo, yo tengo, esto es un rayo es una semirrecta que tiene principio y no tiene fin, ¿cierto? Y acá tengo otro rayo. Entonces ahí ya se me formó un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es este. Y llamemos que este sea el vértice. El vértice es el punto común entre las dos semirrectas. A este punto aquí puedo llamar un punto A y aquí puedo llamar un punto C. Un ángulo se puede denominar de tres maneras. Por ejemplo, yo puedo decir que este es el ángulo ABC. El ángulo ABC, ¿cierto? Ahora, también puedo decir que este es el ángulo CBA. El ángulo CBA. Nótese que siempre el vértice tiene que ir en la mitad. No importa si yo empiezo a nombrarlo desde esta parte de la recta del rayo o si lo empiezo a nombrar desde acá abajo, pero nunca lo puedo nombrar desde el vértice. Siempre el vértice va en la mitad. ¿Por qué la letra que va en la mitad? Siempre debe ser el vértice cuando estoy nombrando los ángulos. O también puedo nombrar el ángulo sencillamente nombrando el vértice. Entonces puedo decir que ese es el ángulo B. Entonces existen tres maneras. ¿Listo? Esas son las tres maneras. Ahora, ¿qué es una bisectriz? Una bisectriz es aquel rayo que parte desde el vértice y me divide el ángulo en dos partes exactamente iguales. Por ejemplo, yo tengo este ángulo. Esta sería su vértice. Y si de aquí parte un rayo exactamente por toda la mitad, esa mitad se llama bisectriz. Como este ángulo es recto, mide 45 grados. Al pasar una bisectriz, aquí quedan midiendo desde 45 grados, que es la mitad de 90. Perdón, si ese es un ángulo recto, mide 90 grados. Y al pasar una bisectriz, entonces aquí este mediría 45 y este 45, porque la bisectriz me divide el ángulo en dos partes iguales, la mitad de 90 es 45. Ahora, ya aquí me adelanté al punto siguiente que dice, ¿qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. ¿Cómo lo grafico? Sencillo, un ángulo que mide 90 grados. El ángulo recto casi siempre tiene esta manera de diferenciar este cuadrito así. Entonces este es un ángulo recto, llamémoslo el ángulo A, F, G, para que no crean que siempre tiene que ser ABC. Entonces decimos acá que el ángulo F es igual a 90 grados. Este ángulo llamémoslo P, Q, R. Y aquí el ángulo, y esa bisectriz llamémosla M. Entonces el ángulo PQM mide 45 grados y el ángulo MQR mide 45 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué son ángulos adyacentes, mis Jessicas? Resulta de que si yo tengo una línea recta
y aquí trazo un rayo, entonces ya se me convirtió en dos ángulos. Un ángulo desde aquí hasta acá y otro ángulo desde acá hasta acá, ¿sí? Este es el ángulo, llamémoslo 1, y este es el ángulo, llamémoslo 2, ¿cierto? Estos dos ángulos decimos que son adyacentes porque tienen un vértice común, un lado común y los otros dos lados en línea recta. Entonces se llaman ángulos adyacentes. ¿Qué son ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que sumados me dan 90 grados. Entonces, yo tengo, por decir algo, dos ángulos acá. Primero que todo, tengo que partir de que aquí 90 grados. Recuerden que 90 grados me forman un ángulo recto, también podemos decir que una perpendicular. Entonces, si yo acá tuviera este ángulo, que supongamos que mide 30 grados, entonces este ángulo acá, que como todo mide 90, entonces mediría 60 grados. Estos dos ángulos decimos que son complementarios porque su suma da 90 grados. ¿Qué son ángulos suplementarios? Si complementarios son dos ángulos que sumados me den 90, suplementarios son dos ángulos que sumados me den 180 grados. ¿Qué es un ángulo de 180 grados? Es un ángulo llano. Este ángulo mide 180 grados. ¿Se acuerdan cuando mi hija les enseñó que los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados y armó y nos dio 180 grados? Entonces acá tenemos un ángulo llano. Si ese ángulo llano yo tuviera acá un ángulo, por ejemplo, de 20 grados, y como todo esto suma 180 grados, quiere decir que este otro ángulo desde aquí hasta acá mide 160 grados, porque 160 más 20 me da 180. Entonces decimos que estos dos ángulos, el ángulo 3 y el ángulo 4, son suplementarios, porque los dos ángulos sumados me dan 180 grados. ¿Qué es un par lineal? Un par lineal de ángulos adyacentes son aquellos ángulos que se forman al trazar dos líneas intersecales que se intersecan. Entonces aquí me forman pares lineales, ¿sí? Por ejemplo, aquí forman dos ángulos obtusos, ¿sí? Perdón, opuestos por el vértice, que a su vez son obtusos, en este caso. Aquí me están formando otros dos ángulos que son opuestos por el vértice. También me forma ángulos internos, ángulos externos, ángulos alternos internos, ángulos correspondientes. Entonces, a estos parcitos de ángulos que tienen nombres especiales se les llama par lineal. Ahora, dentro de estos pares lineales hay ángulos internos. Por ejemplo, yo tengo un triángulo y los ángulos que están dentro de ese triángulo son ángulos internos a ese triángulo, y los ángulos que están por fuera de ese triángulo son ángulos externos. Entonces un ángulo interno es un ángulo que está dentro de una figura y un ángulo externo es un ángulo que está por fuera de una figura. ¿Qué es un ángulo correspondiente? Son aquellos ángulos, cuando yo tengo dos líneas paralelas, se cortan con una transversal y se llaman así los ángulos de las esquinas correspondientes. Es decir, esta esquina corresponde con esta esquina, pero ahorita se lo voy a explicar más despacio, que voy a hacer el dibujo más grande allí. Y los ángulos alternos son los que están entre paralelas pero en lados opuestos. Voy a explicarlo acá, voy a borrar el paramedical y voy a hacer ese dibujo más ampliecito. ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Son aquellos ángulos que tienen el mismo vértice y se prolongan sus lados. ¿Cómo así? Por ejemplo, este ángulo es opuesto con el vértice por este, porque mire, este es el mismo vértice, pero si yo prolongo este lado, me resulta este ángulo. Si yo prolongo este lado, me resulta este ángulo. Entonces, este ángulo 1 con este ángulo 2 son opuestos por el vértice, pero también el ángulo 3 con el ángulo 4 son opuestos por el vértice, y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ahora vamos a hacer lo que yo les dije allí. Voy a trazar dos rectas
paralelas. ¿Qué significa paralelas? Que por más que se prolonguen esas rectas, nunca se encuentran. ¿Listo? Y voy a trazar una recta transversal a esas paralelas, que va a ser esto. Esto se llama transversal. O sea, que las corta, que se cruzan y cortan las rectas. Cuando yo trazo eso, entonces empiezo a encontrar pares lineales. Es decir, voy a nombrar estos. Aquí me resulta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me resultaron 8 ángulos y yo les voy a nombrarlos con números. Voy a poner que este es el ángulo número 1. Bueno, los voy a poner todos de negro porque necesito explicarles algo con los colores. Entonces este es el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, como los ángulos opuestos por el vértice son iguales, entonces decimos que el ángulo 2 es igual al ángulo 3, porque son opuestos por el vértice. Y que el ángulo 1 es igual a medida al ángulo 4, porque son opuestos por el vértice. Resulta de que el ángulo 1 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice, ¿cierto? El ángulo 3 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice. Ahora, eso lo voy a borrar. Ya ustedes le dan pausa al video para que lo copien, para seguir explicando acá. Resulta que son ángulos alternos internos. Este ángulo, si esta fuera la recta, dijéramos, ay, mi derecha es esta, lo que está a la derecha va a estar dentro de la recta. Entonces este sería alterno interno con este. Y alterno externo estos dos. Entonces, el 4, ¿cuál es el alterno? El que está en ese mismo. Mira, acá estos están adentro. Estos 4 ángulos están adentro de esto que se formó, mientras que estos 4 están por fuera de esto que se formó. Repito. El ángulo 3, 4, 5 y 6 les decimos internos, porque están dentro de estas dos paralelas. Y el ángulo 1, 2, 7 y 8 les decimos externos, porque están por fuera de estas dos paralelas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían los internos? Los internos, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5 y ángulo 6 son internos. Repito, ¿por qué son internos? Porque tracé dos paralelas y quedaron dentro de esas dos paralelas. Mientras que los ángulos 1, 2, 7 y 8 se volvieron externos. ¿Y por qué, profe, externos? Porque me quedaron por fuera de esas dos paralelas. ¿Qué es entonces alterno interno? Alterno interno es el que está adentro, pero que uno está a un lado y el otro al otro lado. Entonces, si yo tengo el 4 y el 5, los dos son internos, pero uno está a un lado y el otro al otro. Entonces decimos que el ángulo 4 y el ángulo 5 son alternos internos. Y que el ángulo 3 y el ángulo 6 son alternos internos. El ángulo 3 y el ángulo 6 son alternos internos. Entonces, los ángulos alternos internos son congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Son iguales entre sí. Y los ángulos
opuestos por el vértice también son congruentes. Entonces aquí podemos decir que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4 por ser opuestos por el vértice. Pero también podemos decir que la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 5 por ser alternos internos. Bueno, mis Jessicas, en este taller no vamos a hacer ejercicios, solo todo es teoría, la van a estudiar muy juiciositas, las amo mucho y por favor se van a cuidar todas. Bye.